Cero Hoy, el podcast de Trading Lateral donde analizamos toda la actualidad sobre Darwinex Zero. Muy buenas a todos, soy Alberto J. Lavajo y te doy la bienvenida a esta primera temporada de Cero Hoy. Con muchas ganas e ilusión vamos a estar compartiendo con todos vosotros toda la actualidad sobre Darwinex los próximos meses. Empecemos, porque cada mes somos más. Cerramos el mes y Darwinex Zero sigue creciendo. Hasta 285 usuarios nuevos participaron el mes pasado de junio en el concurso mensual Darwinia Silver. Esto ha supuesto un incremento del 29% más con respecto al mes anterior. Cuando hablamos de hacer trading, todos sabemos que debemos huir de la cultura del pelotazo. Y si hablamos de modelo de negocio, también. Hagámoslo entre todos, hagámoslo paso a paso porque Darwinex sabe cómo hacerlo y sabe hacerlo bien. Y es que uno de los elementos diferenciadores de esta plataforma es que cumple su promesa. Una empresa que se distingue del resto por estar comprometida y del mismo lado del gestor y el inversor. Dijeron que sería más fácil conseguir asignación de capital semilla y así está haciendo, porque 78 de los 158 primeros Darwin del ranking han obtenido los 25.000 euros de asignación nocional, incluido un servidor, garantizados, compitiendo solo contra sí mismos, o mejor dicho, solos contra el mercado. Sobre la campana. El usuario Cepema clasifica en el primer puesto del concurso mensual consiguiendo su primera asignación después de obtener una revalorización del 18,49% de rentabilidad en su Darwin RERZ este mes. Más de la mitad de su desempeño del mes lo consiguió durante los 4 últimos días del mismo. 250.000 euros al saco. El segundo y tercer puesto para WXDT y MIAC, 185 y 140.000 euros de asignación nocional, respectivamente. Darwin, la ley de selección natural. Aún así, me vais a permitir que insista, pero esto no es cuestión de ganar un mes. Hay que ganar consistentemente al mercado y en este entorno, Charles Darwin ya lo adelantaba. La selección natural es un proceso evolutivo donde solo los más aptos, los más idóneos, los más preparados sobreviven. Arley Trade, el gestor detrás del Darwin CIOS, quien fuera ganador del primer premio del mes pasado, cae hasta el puesto 375 de la tabla con un menos 8,35% sin conseguir asignación. Mientras tanto, en la otra cara de la moneda, el usuario MMVB, gestor de Darwin DZZQ, vuelve a conseguir asignación este mes, convirtiéndose en el Darwin con la mayor asignación de capital acumulado. Un total de 415.000 euros. De media, este Darwin obtiene un 5,20% al mes. De modo que si el próximo mes se moviese en estos términos de rentabilidad, en agosto estaría ganando alrededor de los 6.700 euros de comisiones de éxito. Que se lo digan a él, que le digan que en Darwinex Zero se palma pasta. Actualización 2.0. Innovador, disruptivo y sí, actualizado, incluyendo mejoras con cada sugerencia y comentario debidamente estudiado. Javier Colón, jefe de producto de Darwinex, anunció un par de semanas atrás una importante actualización. Darwinex y Darwinex Zero pasarán a ser uno solo. La integración de ambos ecosistemas, en principio, está prevista para el mes de septiembre de este 2023. La actualización permitirá a los usuarios de ambas plataformas competir en Darwinia Silver. Es decir, tanto si optas por la modalidad de cuenta real como por la modalidad de cuenta virtual, las asignaciones de capital semilla dependerán del nuevo concepto de rating, donde, recordemos, se tienen en cuenta 3 criterios: rentabilidad acumulada a 6 meses, rentabilidad del mes actual y el máximo porcentaje de drawdown de los últimos 6 meses. Además, esta actualización elimina el equity mínimo que se les requería a los usuarios de cuenta real de Darwinex para que tuvieran acceso a la totalidad de las asignaciones de capital semillas obtenidos durante el concurso Darwinia. Eso sí, para participar en Silver deberán tener durante el mes un mínimo de 1.000 euros en su cuenta de trading. Reset.
La joya de la actualización. Así es, una vez más, Darwin ha escuchado a los suyos. Desde agosto implementarán una mejora con respecto a la marca de agua para las asignaciones de capital semilla de la propia fintech. A partir de entonces, el reset de la high watermark se hará efectiva. Esto supondrá eliminar la marca de agua previa una vez que dejemos de contar con asignaciones vivas bajo gestión. Es decir, recuperar las pérdidas acumuladas de grandes asignaciones con asignaciones nuevas menores dejará de ser un problema que en el pasado desincentivaba a aquellos traders gestores que se mantienen en la lucha continua durante la búsqueda de la consistencia y la rentabilidad. Por el momento, nada más reseñable. Como siempre, me despido. Nos vemos en el próximo.